Viene la palabra del Señor a Jonás y le dice: mi hijo, tengo una tarea para ti, ¿sí? Ve y predica a Nínive. ¿A quién? A Nínive. No voy a ir. No voy a ir. Hay muchas cosas que usted y yo no sabemos de Nínive. Nínive era un pueblo terrorista. Nínive era guerrillero. Todo el que no estaba con los dioses que Nínive adoraba, lo mataban, lo perseguían, lo empalaban, lo descuartizaban. Nínive era hostil. Tal vez Jonás tenía sus razones para decir al Señor: yo no voy por allá. Y Jonás tuvo un pensamiento incorrecto, con un costo alto. Pagó el pasaje para ir en contra de la voluntad de Dios. Hay quienes no están dispuestos a pagar un precio para servirle al Señor, pero sí están dispuestos a pagar un precio alto para ir en contra de la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios tiene un precio. Cuesta. Pero no cuesta más que desobedecerle al Señor. Eso sí cuesta. Y dice la Biblia que Jonás pagó el pasaje en un barco que descendía a Jope, porque todo lo que es en contra de la voluntad del Señor es descendiendo, es bajando. Pero cuando hacemos la voluntad del Señor es subiendo. Amén. Es subiendo. La Biblia dice de Abraham: descendieron a Egipto. Dice de Moisés: descendían a Egipto. Pero cuando hablan de Jerusalén, dice: subían a Jerusalén, subían al monte. Jope quedaba a 8.000 kilómetros, perdón, a 4.000 kilómetros de donde estaba Jonás. A donde Jonás quería huir quedaba a 4.000 kilómetros de distancia. Nínive quedaba a 800. Hacer la voluntad del Señor siempre se va a demorar menos que ir en contra de la voluntad de Dios. Cuando vas en contra de la voluntad de Dios, te vas a demorar 5 veces más. Y Jonás tuvo ese pensamiento incorrecto y se metió en ese barco tratando de esconderse de Dios, de esconderse de la asignación. El Salmo dice que no nos podemos esconder del Señor, no nos podemos esconder con un pensamiento incorrecto. Pero dice la Biblia que el Señor, mi pastor Jorgito, mandó una tormenta. Y muchas veces usted y yo no estamos acostumbrados sino a orarle al Señor que calma las tormentas. Pero también tenemos un Dios que envía tormentas. Y cada que usted necesite una tormenta, si el Señor lo considera, se la va a mandar, se la va a enviar. Diferencia, mi doctor Alejo, diferencia entre Jonás en el barco durmiendo y Jesús en la barca durmiendo. Jonás en el barco durmiendo iba en contra de la voluntad del Señor. Jesús en la barca durmiendo iba rumbo hacia la voluntad de Dios. Amén, amén. Esa es la diferencia. Y se alza la tormenta y los marineros, no, clamando a sus dioses por allá, me los imagino allá, a Zancudo, a Sancocho, por favor, ayúdame. Todos clamando a su propio Dios y Jonás allá durmiendo. Y los otros tirando cosas del barco, sacando toda la... No, aquí el barco, y todos tirando las cosas del barco para que de pronto no se fuera a hundir el barco, porque si el barco está pesado, entonces la tormenta se hunde. Y a veces nosotros queremos solucionar los problemas en nuestra vida sacando cosas del barco. Y las cosas no se solucionan sacando las cosas del barco, se solucionan teniendo un pensamiento correcto en Dios. Amén. Usted, dormilón, párese, ¿qué está haciendo ahí? Clame a su Dios. A lo mejor Él le puede decir qué podemos hacer. Estuve buscando por ahí en algunas traducciones, y eso mismo que le dice el capitán, en esa versión que es la Reina Valera, dormilón, levántate, clama a tu Dios. En otra versión dice, clama a tu Dios para que nos traiga un nuevo pensamiento. Usted y yo estamos acostumbrados a orar por la plata para el recibo, por la gripa,
por el trancón. Estamos acostumbrados a orar por un montón de cosas. Usted le ha clamado al Señor para que le cambie el pensamiento, para que le traiga un nuevo pensamiento. ¿Sabe qué necesitamos en el 2026? Que nuestra mente sea renovada. Amén. Necesitamos un bautismo en nuestra mente, porque el 2026 ya está declarado en el Señor que tiene todas sus bendiciones, pero la forma de pensar incorrecta de nosotros hace que esas bendiciones encuentren un cerrojo. Y la salvación viene a nuestra vida de inmediato, así. Cuando usted acepta a Jesús en su corazón, entonces la salvación viene a su vida, porque eso fue lo que Él hizo en la cruz del Calvario. La salvación viene así, pero la transformación de la mente es un trabajo de nosotros por la palabra y el Espíritu de Dios. Necesitamos cambiar el pensamiento, la forma de pensar. Realmente necesitamos entregarle nuestra mente al Señor, porque queremos que Dios haga la voluntad en el trabajo, en la familia, en la economía, pero en nuestra mente no. Y Jonás, con un pensamiento incorrecto, pagó un precio muy alto. Y echan suertes ahí dentro del barco. Bueno, juguemos piedra, papel y tijera, como si en la casa del papá y la mamá hay un problema. No, ¿de quién es el problema? Suyo. No, la culpa es suya. No, piedra, papel y tijera, como usted perdió. Y echan suertes en el barco. Y adivinen quién le tocó. ¿A Jonás? No, sí, es culpa mía. Es culpa mía. Bueno, ¿y qué hacemos? No, tírenme a mí también del barco. Pero la Biblia dice que el Señor había preparado un pez, un gran pez. Un gran pez. Lo tiran del barco y el pez viene, se traga a Jonás. Pero en el capítulo 2, mi pastor, capítulo 2, verso 1, dice: y Jonás, ¿qué? ¿Qué dice? Entonces oró Jonás. Entonces, ¿qué hizo? Oró ¿A dónde? a Dios. ¿Pero dónde estaba? En el vientre del pez. ¿Por qué no pudo pasar eso en Jonás 1:6? ¿Por qué no pudo pasar en medio de la tormenta? Si hubiera tenido un pensamiento correcto, cuando el capitán le dice, ore, Jonás ora. Si ya había venido palabra del Señor a él para darle una asignación, en 1:6 no ora. En 1:6 se duerme, se relaja, se culpa, se llena de pensamientos incorrectos. No, yo ya no fui, yo ya no soy capaz, yo ya no pude, ya desobedecí, ya me fui, porque el peso de la culpa en los pensamientos a veces se hace más grandes que las promesas del Señor. Y no es así. Y si usted está aquí esta mañana, es porque Dios quiere bautizar sus pensamientos con su espíritu hoy, para que usted pueda no acariciar las bendiciones del 2026, poseer las bendiciones del 2026. ¿Por qué tenemos que estar? ¿Por qué tenemos que esperar la mayoría de las ocasiones a estar dentro del pez para orar? Cuando el problema ya nos tragó, ahí sí nos acordamos que Dios es Dios. Si lo podemos hacer antes con un pensamiento correcto, tenemos que ser coherentes. Hoy hay muchas personas, pues en otras iglesias de por allá hay otras constelaciones, aquí no. Hay muchas personas que se toman más el trabajo de tratar de interpretar el Apocalipsis, a ver quién es la ramera y dónde está el dragón de los 7 cuernos, y quién es Gog y de Magog, y dónde está el reino del norte, el del sur, dónde es Corea, dónde es Rusia. Hay gente que se ocupa más de tratar de interpretar el Apocalipsis que cumplir lo básico que Dios te dice. Hay gente que sabe más de eso que amar al prójimo, que ser bondadoso, que perdonar. Empezando porque la Biblia dice que si usted no perdona, nunca va a ser verdaderamente libre. Pero hay gente que sabe más del Apocalipsis y eso les pesa más. Y lo verdaderamente importante hoy, para comenzar este ciclo de devocionales, muchas veces no podemos estar acá
En la alcaldía hay gente que ni siquiera, hay funcionarios que ni siquiera saben que este espacio existe, pero por la gracia de Dios son beneficiarios de este espacio. Porque lo que Dios desata desde aquí se desprende hacia todas las familias. Amén. Esta ubicación a mí me parece especial y estratégica. Usted se para en esta ventana y ora hacia ese lado de Suba. Y usted se para sobre esta ventana y ora hacia ese lado de Suba. Si tenemos un pensamiento correcto, dijéramos, ay, ¿por qué no están llenas estas sillas? Y el pensamiento correcto es, Señor, yo voy a ir al devocional para que esas sillas, así no estén llenas, todos nos llenemos de tu presencia. Amén. Porque todos unidos al tronco, sí podemos ver los frutos. Sí los podemos ver. Para que hubiera un derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, en esa ecuación habían 3 variables. Estaban todos unánimes y juntos. Y en una reunión puede que estén todos, pero puede que no haya unanimidad. Puede que estemos juntos, pero que no estemos todos. Eso puede pasar. Pero si estamos todos juntos y unánimes, siempre va a haber una manifestación de Dios. Siempre. Y los pensamientos van a ser correctos. Ayer le preguntaba a mi hijo, estábamos en la sala, ya voy a terminar, y le dije, Tomás, te doy 100 pesos por lo que estás pensando. Y ahora mismo se paró y me mira así como, tiene 15 años, ya le corrió el chapo a mi papá. Me dice, ¿cómo así, papá? Y le dije, sí, te doy 100 pesos por lo que estás pensando. Y me dice, ah, bueno, listo. Y yo le dije, ¿en serio? Me dice, sí, papá. Y yo le dije, ¿tan barato es lo que estás pensando? Entonces luego lo quiso acomodar. No, es que me quedé callado un momentico para empezar a pensar cosas bien. Si los pensamientos de Dios son valiosos, muy valiosos, que si se juntan todos no se puede contar lo que suman. Y usted y yo somos hijos de Dios, ¿por qué no aprendemos a tener pensamientos de valor? Amén. Pensamientos de valor, de muchos ceros, pensamientos de valor. Eso es lo que nosotros necesitamos en el 2026. Si somos hijos de Dios y nuestra naturaleza es de la misma genética del Dios que hizo los cielos y la tierra, usted y yo ya no podemos pensar así. Usted y yo tenemos que pensar de la misma manera que los pensamientos de Dios, dice David, que son maravillosos y que no se pueden contar, que no se pueden enumerar las riquezas que hay en ellos. Padre, gracias esta mañana.